¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras destinado a ser siempre de una manera, sin importar cuánto lo intentes? Quizás te dijeron que no eras bueno para los números, o que el arte no era lo tuyo, o que jamás serías un buen líder. Y tal vez, en algún momento, tú también te lo creíste. Pero, ¿y si te dijera que todo eso no es más que una creencia que puedes cambiar? Imagina por un momento que el verdadero éxito, la verdadera grandeza, no depende de tus habilidades innatas, ni de tu talento natural, ni de las circunstancias que te rodean, sino de algo mucho más sencillo y, a la vez, mucho más poderoso, tu mentalidad. En su obra revolucionaria Mindset, La actitud del éxito, Carol S. Dweck nos lleva a través de un descubrimiento que ha transformado la vida de miles de personas alrededor del mundo. A través de décadas de investigación, Dweck encontró que no son los más inteligentes, ni los más talentosos, ni los más rápidos quienes alcanzan el éxito. Son aquellos que creen que pueden mejorar, que se esfuerzan, que aprenden de los errores y que entienden que sus capacidades no son algo fijo, sino algo que puede crecer y expandirse con el tiempo. Esto puede sonar sencillo, pero en realidad es un cambio de perspectiva tan radical que puede redefinir completamente tu vida. Dweck descubrió que existen dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y esta diferencia, aparentemente pequeña, marca un abismo en los resultados que las personas obtienen en todas las áreas de su vida. La mentalidad fija es esa voz interior que te dice, no sirves para esto. Mejor ni lo intentes. Si fallas, es porque simplemente no eres lo suficientemente bueno. Las personas con mentalidad fija creen que su inteligencia, sus talentos y sus habilidades son rasgos estáticos, inmutables. Piensan que nacieron con un determinado nivel de habilidad, y que nada de lo que hagan cambiará eso. Y por lo tanto, evitan los retos, se rinden fácilmente ante los obstáculos, y ven el esfuerzo como algo inútil. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento es aquella que susurra, todavía no sabes cómo hacerlo, pero si sigues intentándolo, mejorarás. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que sus cualidades básicas pueden ser cultivadas mediante el esfuerzo, la estrategia y la ayuda de los demás. Ven los errores como oportunidades de aprendizaje, buscan los retos como una forma de superarse, y consideran que el esfuerzo es el camino natural hacia el dominio de cualquier habilidad. Imagina ahora dos niños en una clase de matemáticas. El primero, Juan, cree que no es bueno en matemáticas. Siempre ha sacado malas notas, y cada vez que enfrenta un problema difícil, se frustra, se da por vencido y piensa, simplemente no soy inteligente para esto. Juan tiene una mentalidad fija. El segundo niño, Laura, también enfrenta dificultades, pero cuando se topa con un problema difícil, piensa, esto es un desafío, pero si practico y pido ayuda, puedo entenderlo. Laura tiene una mentalidad de crecimiento. Con el tiempo, Juan empieza a evitar los problemas complicados, a hacer lo mínimo para pasar, y sus notas empeoran. Laura, en cambio, mejora poco a poco, fortalece su confianza, y finalmente se convierte en una estudiante destacada. La diferencia no estuvo en la capacidad inicial de ambos, sino en su mentalidad. Uno se cerró ante el desafío, el otro lo abrazó. Esta simple, pero profunda, observación ha sido confirmada una y otra vez en numerosos estudios. En un experimento famoso, Carol Dweck y su equipo tomaron a un grupo de niños y los dividieron en dos grupos después de hacer una prueba. A un grupo se le felicitó diciendo, eres muy inteligente, y al otro grupo se le felicitó diciendo, trabajaste muy duro. Cuando se les presentó una prueba más difícil, los niños que habían sido elogiados por su inteligencia se desanimaron rápidamente, evitaron los desafíos y su rendimiento cayó. Mientras tanto, los niños que fueron elogiados por su esfuerzo se esforzaron más, persistieron más y, finalmente, obtuvieron mejores resultados. Un pequeño cambio en el enfoque del elogio cambió su actitud, su motivación y sus resultados. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque todos, en algún momento, hemos operado bajo una mentalidad fija. Tal vez cuando fracasamos en un deporte y pensamos, no soy un deportista nato. O cuando no conseguimos un ascenso y concluimos, no nací para ser líder. Sin darnos cuenta, aceptamos esos fracasos como etiquetas permanentes en lugar de verlos como oportunidades para aprender, crecer y evolucionar. Pensemos en la historia de Pedro, un joven que soñaba con ser músico. De pequeño, en su primera audición, olvidó la letra de la canción y fue duramente criticado. Pedro, sintiéndose humillado, concluyó que no tenía talento musical y dejó de cantar. Pasaron los años, pero el deseo seguía ahí, oculto bajo capas de miedo y vergüenza. Un día, ya de adulto, leyó sobre la mentalidad de crecimiento y decidió darle otra oportunidad a su sueño. Empezó tomando clases, practicando todos los días,
enfrentando su miedo al ridículo. No fue fácil, pero poco a poco, mejoró. Y, finalmente, llegó a cantar en pequeños conciertos locales, cumpliendo el sueño que había abandonado años atrás. Pedro no se volvió famoso ni llenó estadios, pero logró algo mucho más importante: descubrió que su destino no estaba escrito, que podía ser el autor de su propia historia. Eso es precisamente lo que Carol Dweck quiere enseñarnos, que nuestra vida no está determinada por nuestros dones naturales, sino por nuestra disposición a crecer, aprender y persistir. El verdadero potencial humano es desconocido y, en su mayoría, inexplorado. Lo que determina hasta dónde llegaremos no es dónde empezamos, sino la actitud que adoptamos frente a los retos. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si creemos que nuestras capacidades son fijas, entonces cualquier desafío será visto como una amenaza, cualquier fracaso como una prueba de nuestra incompetencia, y cualquier esfuerzo como una señal de debilidad. Pero si creemos que nuestras habilidades pueden desarrollarse, entonces los desafíos se convierten en oportunidades, los fracasos en lecciones, y el esfuerzo en el camino hacia la maestría. La mentalidad de crecimiento no es solo un bonito concepto de autoayuda. Es un principio poderoso que tiene aplicaciones prácticas en la educación, en el liderazgo, en el deporte, en la crianza de los hijos, en las relaciones de pareja y, en definitiva, en cualquier área de la vida donde haya aprendizaje y desarrollo humano. Imagina por un momento a una empresa que adopta la mentalidad de crecimiento. En lugar de castigar los errores, los analiza para aprender de ellos. En lugar de valorar únicamente a los empleados más talentosos, reconoce y recompensa el esfuerzo, la mejora continua y la resiliencia. Esa empresa no solo tendría trabajadores más felices, sino también más innovadores, más creativos y más comprometidos. O piensa en una familia donde los padres elogian a sus hijos no por ser los mejores o los más inteligentes, sino por su perseverancia, su actitud ante los retos y su capacidad de aprender de los errores. Esos niños crecerán con una autoestima basada en su esfuerzo y en su crecimiento, no en la necesidad de ser perfectos. Incluso en el amor, la mentalidad de crecimiento marca la diferencia. En una relación basada en la mentalidad fija, los problemas se ven como señales de incompatibilidad irreparable. Pero en una relación basada en la mentalidad de crecimiento, las dificultades son vistas como oportunidades para fortalecer el vínculo, para crecer juntos, para aprender a amarse de manera más profunda y consciente. Así, el primer paso hacia una vida más plena, más exitosa y más significativa es cambiar la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. No se trata de negar nuestras limitaciones actuales, sino de reconocer que esas limitaciones no son estáticas, que no son barreras infranqueables, sino peldaños hacia un yo más grande, más fuerte y más sabio. En la próxima parte, exploraremos en detalle la diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, viendo ejemplos claros y cotidianos que nos ayudarán a identificar en qué áreas de nuestra vida estamos operando desde un enfoque limitado y cómo podemos empezar a transformarlo. Porque entender la diferencia es el primer paso para hacer cambios poderosos. Y lo mejor está por venir. En la parte anterior descubrimos que el verdadero motor del éxito no es el talento ni la inteligencia innata, sino la mentalidad con la que enfrentamos los desafíos de la vida. Ahora, es momento de sumergirnos más profundamente en la esencia de esta poderosa idea, entender con claridad la diferencia entre tener una mentalidad fija y tener una mentalidad de crecimiento. Porque solo reconociendo en qué punto estamos, podemos empezar a construir un nuevo camino hacia nuestro máximo potencial. La mentalidad fija es como una prisión invisible. No podemos verla, no podemos tocarla, pero sus paredes limitan nuestras acciones, nuestros sueños y, lo más importante, nuestra visión de lo que somos capaces de lograr. Cuando una persona opera desde la mentalidad fija, cree que sus cualidades básicas, como su inteligencia o su talento, son rasgos inmutables. Piensa, soy así y no puedo cambiarlo. Esta creencia genera una necesidad constante de probarse a sí mismo, de demostrar su valor en todo momento, porque, en el fondo, cualquier fallo es visto como una amenaza directa a su identidad. Por ejemplo, si alguien con mentalidad fija fracasa en un examen, no piensa que necesita estudiar más o buscar nuevas estrategias de aprendizaje. En su mente, el fracaso es una prueba de que simplemente no es lo suficientemente inteligente. Esta percepción desencadena emociones como la vergüenza, el miedo y el desánimo, y lleva a evitar futuras situaciones que impliquen riesgo de fallo. En cambio, la mentalidad de crecimiento es como un vasto horizonte abierto. Desde esta perspectiva, las personas creen que sus habilidades y su inteligencia pueden ser desarrolladas a través del esfuerzo, la buena estrategia y la ayuda de otros. No ven los errores como pruebas de su incompetencia, sino como parte natural del proceso de aprendizaje. Para alguien con mentalidad de crecimiento, un fracaso en un examen es una señal de que debe cambiar su método de estudio, pedir apoyo o practicar más. Para entender mejor esta diferencia,
Pensemos en la historia de Ana y Luis, dos jóvenes apasionados por el dibujo. Ana tenía una habilidad natural para dibujar y, desde pequeña, siempre fue elogiada como la artista de la familia. Luis, en cambio, empezó con trazos torpes y figuras poco proporcionadas. Cada vez que Ana recibía un elogio, sentía más presión por mantener su estatus de talentosa. Cada error que cometía la llenaba de ansiedad, porque temía perder la etiqueta de artista. Con el tiempo, comenzó a evitar proyectos difíciles que pudieran exponer sus debilidades. Luis, por otro lado, no fue encasillado desde el principio. Sus padres y maestros le decían: cada dibujo que haces te acerca más a ser el artista que quieres ser. Luis veía sus errores como parte del proceso, y no como juicio sobre su valor. Practicaba todos los días, aprendía de sus errores, pedía retroalimentación y se atrevía a intentar técnicas nuevas. Con el tiempo, superó a muchos de sus compañeros, incluyendo a Ana, no porque naciera con más talento, sino porque nunca dejó de crecer. Este ejemplo ilustra una de las trampas más peligrosas de la mentalidad fija: el miedo a perder lo que creemos que somos. Cuando creemos que nuestras cualidades son fijas, vivimos atrapados en la necesidad de proteger nuestra imagen, evitando desafíos que podrían ponerla en riesgo. Por el contrario, quienes abrazan la mentalidad de crecimiento entienden que su identidad no está en juego ante cada reto, y que cada desafío es una oportunidad para expandir su potencial. En la práctica, la mentalidad fija se manifiesta en frases como: no soy bueno para esto. Nunca he sido creativo. Simplemente no tengo talento para los deportes. No nací para liderar. Mientras que la mentalidad de crecimiento se refleja en pensamientos como: todavía no soy bueno en esto, pero puedo mejorar. Puedo aprender nuevas formas de ser creativo. Si entreno y me esfuerzo, puedo ser mejor en los deportes. Puedo desarrollar habilidades de liderazgo con el tiempo. La diferencia entre estas dos maneras de pensar es tan profunda que impacta no solo en el éxito académico o profesional, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Desde cómo manejamos las críticas, hasta cómo enfrentamos el rechazo o la adversidad. En uno de sus estudios más conocidos, Carol Dweck observó a niños enfrentando rompecabezas de dificultad creciente. Los niños con mentalidad fija se mostraban entusiasmados al principio, pero rápidamente perdían el interés cuando los desafíos aumentaban. Algunos incluso hacían trampa o mentían sobre sus resultados para proteger su autoestima. Los niños con mentalidad de crecimiento, en cambio, veían los rompecabezas difíciles como una aventura. Se reían de sus errores, pedían más desafíos y disfrutaban del proceso, independientemente del resultado inmediato. La mentalidad fija también puede llevar a la comparación constante. Si crees que el talento es todo lo que importa, entonces cada persona más talentosa que tú es una amenaza. Esto crea un ambiente de competencia tóxica, donde el éxito de los demás disminuye tu valor personal. Pero si ves el éxito como algo que se construye a través del esfuerzo, el éxito ajeno se convierte en inspiración, no en amenaza. Imagina a dos compañeros de trabajo, Andrea y Marcos. Ambos compiten por un ascenso. Andrea, con mentalidad fija, siente envidia cuando Marcos es felicitado por un proyecto exitoso. Piensa: él es mejor que yo. Nunca seré tan bueno. Esta creencia la lleva a desmotivarse y a sabotear sus propias oportunidades. Marcos, con mentalidad de crecimiento, piensa: si él pudo lograrlo, yo también puedo. ¿Qué puedo aprender de su éxito? Esta actitud lo impulsa a mejorar sus habilidades, a buscar mentoría, y eventualmente, a obtener aún mejores resultados. La mentalidad de crecimiento no es una garantía de éxito inmediato, pero sí es una garantía de progreso constante. Y el progreso constante, a la larga, supera al talento estático. Ahora bien, es importante entender que nadie tiene una mentalidad de crecimiento en todos los aspectos de su vida. Puedes tener mentalidad de crecimiento en el deporte, pero mentalidad fija en tus relaciones personales. Puedes creer que puedes mejorar en tu trabajo, pero pensar que nunca cambiarás tus hábitos alimenticios. Identificar en qué áreas tenemos una mentalidad fija es el primer paso para transformarlas. Una manera sencilla de identificar tu mentalidad es observar cómo reaccionas ante el fracaso. ¿Te sientes derrotado y piensas que no vales? ¿O te sientes retado y con ganas de intentarlo de nuevo? Tu respuesta te dará una pista clara. Para ilustrarlo, pensemos en la historia de Esteban, un joven que soñaba con ser escritor. Al enviar su primer manuscrito a una editorial, recibió una carta de rechazo. La mentalidad fija le susurró: ¿ves? No tienes talento. ¿Quién te crees que eres para pensar que podrías ser escritor? Durante semanas, Esteban estuvo tentado a rendirse. Pero un día,
Recordó una lección sobre la mentalidad de crecimiento. Decidió analizar las críticas que había recibido, mejorar su historia y enviarla a otras editoriales. Fue rechazado muchas veces más, pero cada vez aprendía algo nuevo. Finalmente, su novela fue aceptada, y hoy inspira a miles de lectores. No fue su talento natural lo que lo llevó al éxito, sino su decisión de seguir creciendo frente a la adversidad. Este patrón se repite una y otra vez en historias de éxito reales. Atletas que no fueron los más fuertes al inicio, emprendedores que fracasaron en sus primeros negocios, artistas que fueron rechazados decenas de veces. La diferencia no está en la falta de fracasos, sino en su respuesta ante ellos. Por eso, comprender y abrazar la mentalidad de crecimiento no es solo una herramienta para alcanzar metas, es una filosofía de vida. Nos permite vivir con menos miedo, más curiosidad y una resiliencia que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Ahora que entendemos profundamente la diferencia entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, el siguiente paso es aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria. Porque no basta con saberlo en teoría. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos estas ideas al terreno práctico, al momento en que enfrentamos un reto real y decidimos qué voz escuchamos, la que nos encierra o la que nos libera. En la siguiente parte exploraremos cómo esta diferencia de mentalidad se manifiesta en áreas concretas de la vida como el estudio, el trabajo, el deporte y las relaciones personales. A través de ejemplos claros y prácticos, veremos cómo reconocer nuestras actitudes y cómo empezar a cultivarlas para construir una vida más plena y exitosa. Porque saber la teoría es importante, pero aplicarla en el día a día es lo que realmente marca la diferencia. Y estamos a punto de descubrir cómo hacerlo. En la parte anterior, comprendimos la diferencia profunda entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Vimos cómo estas perspectivas pueden moldear nuestra forma de reaccionar ante los desafíos, los errores y las críticas. Ahora es momento de llevar este conocimiento a la vida real. Porque entender la teoría es solo el primer paso. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando identificamos cómo nuestra mentalidad impacta áreas concretas de nuestra vida, y cómo pequeños cambios pueden abrir puertas que antes ni siquiera veíamos. El primer terreno donde el mindset muestra su poder es en el estudio y el aprendizaje. Imagina a dos estudiantes, Carla y Roberto, enfrentando una materia nueva, programación. Carla, con mentalidad fija, al encontrar dificultades, piensa, no soy buena para esto. Nunca entenderé estos códigos. Cada error que comete refuerza su creencia de incapacidad. En consecuencia, estudia menos, participa menos y se siente cada vez más frustrada. Roberto, en cambio, enfrenta los mismos desafíos, pero piensa, esto es complicado, pero puedo aprender si sigo practicando y busco ayuda. Cuando falla, analiza sus errores, pregunta, prueba nuevas estrategias. Con el tiempo, mejora notablemente. Ambos comenzaron en el mismo punto, pero sus caminos se bifurcaron debido a su mentalidad. Esta diferencia no es exclusiva del ámbito académico. En el mundo del trabajo, el impacto de la mentalidad es igualmente profundo. Tomemos el caso de Daniela y Sergio, dos jóvenes que inician sus carreras en ventas. Daniela, con mentalidad fija, cree que algunas personas nacen con el don de vender y que ella simplemente no lo tiene. Cada vez que un cliente rechaza su propuesta, lo toma como una confirmación de su incapacidad. Empieza a temer hacer llamadas, a evitar contactos difíciles, y su rendimiento baja. Sergio, por otro lado, cree que vender es una habilidad que se puede aprender. Analiza cada rechazo, busca entender que puede mejorar, practica nuevas técnicas. Cada no que recibe es una lección, no un juicio. En pocos meses, Sergio se convierte en uno de los vendedores más destacados. Incluso en el deporte, donde a menudo se exalta el talento natural, el mindset puede marcar la diferencia. Pensemos en la historia de Laura, una joven que soñaba con ser corredora de maratones. Al principio, no destacaba. Sus tiempos eran mediocres y su resistencia limitada. Muchas personas a su alrededor, e incluso ella misma, pensaban que simplemente no tenía cuerpo de atleta. Sin embargo, en lugar de rendirse, Laura adoptó una mentalidad de crecimiento. Empezó a entrenar más inteligentemente, a estudiar técnicas de respiración, a trabajar en su nutrición y a ajustar su mentalidad frente al dolor físico. Año tras año, fue mejorando sus marcas. Finalmente, completó su primer maratón y luego siguió superándose. No fue su cuerpo lo que cambió primero, fue su mente. En las relaciones personales también se refleja nuestra mentalidad. Una persona con mentalidad fija puede ver los conflictos como señales de incompatibilidad insalvable. Si discutimos, es porque no somos el uno para el otro. Esta creencia lleva al distanciamiento y, muchas veces, al rompimiento. En cambio,
Alguien con mentalidad de crecimiento interpreta los conflictos como oportunidades para entender mejor al otro, para crecer juntos y fortalecer la relación. En lugar de evitar conversaciones difíciles, se sienta a escuchar, a negociar, a construir puentes. Pensemos en la historia de Andrés y Paula, una pareja que al principio discutía constantemente sobre sus diferencias de personalidad. Andrés, creyendo que las personas no cambian, se frustraba y se cerraba. Paula, en cambio, veía en cada discusión una oportunidad para conocerse más profundamente. Insistía en dialogar, en buscar soluciones creativas. Poco a poco, Andrés comenzó a adoptar su enfoque. Aprendieron a negociar, a apoyarse en sus diferencias, y su relación floreció como nunca antes. La mentalidad también influye en cómo manejamos las críticas. Para alguien con mentalidad fija, una crítica es una amenaza personal, una confirmación de su inadecuación. La reacción típica es la defensa, la negación o el resentimiento. Pero para alguien con mentalidad de crecimiento, una crítica, aunque pueda doler, es una mina de oro, una fuente de información para mejorar. Imaginemos a dos artistas, Pablo y Silvia, que presentan sus obras en una galería. Un crítico señala que las composiciones de Pablo son repetitivas y previsibles. Pablo, con mentalidad fija, se siente humillado y deja de exponer su arte. Silvia recibe una crítica similar, pero decide usarla para explorar nuevos estilos y expandir su creatividad. Al año siguiente, Silvia recibe un premio por su innovación artística. La diferencia no fue en el talento, sino en cómo respondieron a la crítica. El impacto de la mentalidad va incluso más allá del ámbito personal, se extiende a equipos, organizaciones y comunidades enteras. Un equipo de trabajo donde predomina la mentalidad fija se caracteriza por el miedo al error, la falta de innovación y las culpas mutuas. Nadie quiere arriesgarse ni ser el primero en fallar. En cambio, un equipo con mentalidad de crecimiento fomenta la experimentación, el aprendizaje colaborativo y la resiliencia ante los fracasos. Cada error es analizado, compartido y utilizado como base para mejorar colectivamente. Un ejemplo real de esto es la evolución de algunas compañías tecnológicas que, en lugar de penalizar los errores de sus empleados, los analizan abiertamente en reuniones para extraer lecciones. En estas culturas, la innovación florece porque el miedo al fracaso no paraliza la acción. Ahora bien, si miramos dentro de nosotros mismos, veremos que todos enfrentamos situaciones donde nuestras reacciones delatan una mentalidad fija o de crecimiento. Tal vez nos damos cuenta de que evitamos postularnos para un nuevo puesto porque tememos no ser lo suficientemente buenos. O quizás posponemos aprender un nuevo idioma porque pensamos que ya somos muy mayores para eso. Estos son signos de mentalidad fija, y reconocerlos es el primer paso para transformarlos. El poder de esta transformación es incalculable. No se trata de ignorar nuestras debilidades, sino de entender que no son sentencias permanentes. Cada habilidad que hoy admiramos en otros, cada destreza que parece inalcanzable, es en realidad el resultado de un proceso de crecimiento que nosotros también podemos iniciar. Pensemos en la historia de Miguel, un joven que odiaba hablar en público. Cada vez que tenía que exponer, sentía pánico, tartamudeaba y deseaba desaparecer. Durante años, evitó cualquier situación que implicara hablar ante otros. Un día, escuchó sobre la mentalidad de crecimiento y decidió enfrentar su miedo. Empezó asistiendo a pequeños grupos de oratoria, luego participó en talleres, más tarde se ofreció para presentar proyectos en su trabajo. No fue un cambio instantáneo, pero con el tiempo, Miguel se convirtió en un orador seguro y persuasivo. Hoy da conferencias ante cientos de personas. No porque naciera con ese talento, sino porque eligió crecer. Estas historias reales nos recuerdan que cada aspecto de nuestra vida es moldeado por la mentalidad con la que lo enfrentamos. Desde nuestras habilidades académicas hasta nuestras relaciones más íntimas, desde nuestras capacidades laborales hasta nuestra salud emocional. La buena noticia es que la mentalidad de crecimiento se puede cultivar. No es algo con lo que se nace o no se nace. Es una elección diaria. Es una práctica que se fortalece cada vez que decidimos ver un error como una lección, un desafío como una oportunidad, una crítica como una guía. Por eso, el siguiente paso natural es aprender cómo cambiar nuestra mentalidad de manera consciente. Porque, aunque ahora entendemos el poder de tener una mentalidad de crecimiento, saberlo no es suficiente. Necesitamos herramientas prácticas, pasos claros, estrategias concretas que nos ayuden a reprogramar nuestras creencias limitantes y construir, día a día, la vida que queremos. En la siguiente parte, nos enfocaremos en construir ese puente entre el conocimiento y la acción. Veremos cómo identificar las voces internas que nos frenan, cómo reformular nuestros pensamientos, cómo entrenar nuestro cerebro para abrazar los desafíos y cómo celebrar cada paso en nuestro camino de crecimiento.
Porque la mentalidad de crecimiento no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre cada día. Y ahora que ya sabemos por qué es tan importante, es hora de aprender cómo hacerlo realidad. En la parte anterior exploramos cómo nuestra mentalidad influye en todas las áreas de nuestra vida, desde el estudio hasta las relaciones, desde el trabajo hasta el deporte. Entendimos que adoptar una mentalidad de crecimiento no solo es deseable, sino necesario para alcanzar nuestro verdadero potencial. Ahora llegamos a la parte más transformadora: cómo podemos cambiar de manera consciente nuestra mentalidad. Porque saber que el cambio es posible es poderoso, pero saber cómo hacerlo es lo que realmente marca la diferencia. El primer paso esencial para cambiar nuestro mindset es reconocer nuestra voz interna. Todos tenemos un diálogo interno que interpreta lo que vivimos. Esa voz nos habla constantemente cuando enfrentamos un desafío, cuando cometemos un error o cuando alguien nos critica. La clave es identificar cuando esta voz está actuando desde una mentalidad fija. ¿Te dice cosas como no soy bueno en esto o nunca voy a lograrlo? ¿Te hace sentir incapaz o desmotivado frente a los errores? Por ejemplo, imagina que Marta, una joven arquitecta, recibe críticas duras sobre su primer proyecto importante. Su voz interna le dice: no sirves para esto. Deberías renunciar. Esta es una respuesta típica de mentalidad fija. Si Marta no cuestiona esa voz, es probable que abandone su carrera por miedo al fracaso. Sin embargo, si Marta reconoce esa voz y la analiza, puede empezar a cambiar su narrativa interna. Puede decirse a sí misma: este proyecto no salió como esperaba, pero puedo aprender de las críticas y mejorar en el próximo. Después de reconocer la voz interna, el segundo paso es desafiar los pensamientos limitantes. Cada vez que identifiques un pensamiento de mentalidad fija, pregúntate: ¿es realmente cierto que no puedo mejorar? ¿Es esta una verdad absoluta o una creencia que puedo cambiar? Desafiar esas afirmaciones negativas abre la puerta a nuevas posibilidades. Un ejemplo claro es el de Tomás, quien siempre pensó que no tenía habilidades para los negocios. Cuando su primer emprendimiento fracasó, su pensamiento automático fue: no sirvo para ser empresario. Pero en lugar de quedarse atrapado en esa creencia, se preguntó: ¿qué puedo aprender de este fracaso? Descubrió errores de planificación, falta de asesoría financiera y debilidades en su estrategia de marketing. Corrigiendo estos puntos, lanzó un segundo negocio que tuvo éxito. El fracaso inicial no era un juicio sobre su capacidad, sino una oportunidad para crecer. El tercer paso fundamental es hablar en lenguaje de crecimiento. Las palabras que usamos para hablar de nosotros mismos y de nuestros esfuerzos tienen un impacto profundo en nuestra mentalidad. En lugar de decir no sé hacerlo, podemos decir todavía no sé hacerlo. Esa pequeña palabra todavía cambia todo el enfoque, abre la puerta al aprendizaje y al progreso. Claudia, una profesora de música, implementó este cambio con sus alumnos. Cada vez que uno de ellos decía no puedo tocar esta canción, ella los corregía: no puedes tocarla todavía. Este simple ajuste fortalecía la confianza de los estudiantes, impulsándolos a practicar más y a creer en su capacidad de mejora. El cuarto paso para cambiar tu mindset es celebrar el esfuerzo más que el resultado. En una mentalidad de crecimiento, el proceso importa tanto o más que el logro final. Cada pequeño paso, cada intento, cada error del cual aprendemos es motivo de celebración. De esta manera, entrenamos nuestro cerebro a valorar el aprendizaje continuo en lugar de la perfección inmediata. Un ejemplo inspirador es el de Javier, un joven que soñaba con correr una maratón, pero que apenas podía correr 2 kilómetros sin agotarse. Cada semana, en lugar de lamentarse por no alcanzar todavía su meta, celebraba sus avances: 1 kilómetro más, medio kilómetro menos de cansancio, unos minutos más rápidos. Ese enfoque en el progreso lo mantuvo motivado, y finalmente, un año después, cruzó la meta de su primera maratón. Otro aspecto crucial para cambiar tu mindset es buscar activamente desafíos. Una mentalidad fija nos empuja a evitar situaciones difíciles por miedo a fallar. Una mentalidad de crecimiento, en cambio, nos impulsa a buscar experiencias que nos saquen de nuestra zona de confort. Cada desafío es una oportunidad para expandir nuestras capacidades. Lucía, una ejecutiva de marketing, tenía pánico a hablar en público. Podría haber evitado siempre esas situaciones, pero decidió hacer lo contrario: se inscribió en un club de oratoria. Al principio, tartamudeaba y sentía terror cada vez que se levantaba para hablar. Pero a fuerza de exponerse, de equivocarse y de seguir intentándolo, su miedo disminuyó y su habilidad creció enormemente. Hoy lidera presentaciones ante cientos de personas con seguridad y carisma. El siguiente paso en el cambio de mindset es aprender de los errores en lugar de esconderlos. Cada error contiene una lección valiosa. En lugar de sentir vergüenza o negarlo, podemos preguntarnos:
¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Tomemos el caso de Ricardo, un cocinero que arruinó su primer banquete para 100 personas. En lugar de justificarse o rendirse, analizó cada paso, la mala planificación, la falta de personal, el subestimar los tiempos de cocción. Aprendió tanto de esa experiencia que en su siguiente evento logró un éxito rotundo. Hoy es dueño de su propio catering de alta demanda. Otro elemento importante para fomentar una mentalidad de crecimiento es rodearte de personas que también la tengan. El entorno influye poderosamente en nuestras creencias. Si te rodeas de personas que ven el fracaso como el fin del camino, es más difícil mantener una actitud de crecimiento. Pero si compartes tu camino con personas que ven los desafíos como oportunidades, tu propio cambio se fortalece. Un grupo de amigos que apoyan tus intentos, que celebran tus avances, que te animan a seguir mejorando, se convierte en una red de seguridad que te impulsa a crecer incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, para consolidar el cambio de mentalidad, es fundamental practicar la gratitud por el proceso. Agradecer no solo los logros visibles, sino cada oportunidad de aprender, cada paso dado, cada lección aprendida. La gratitud convierte el camino del crecimiento en una experiencia de alegría, no de sacrificio. Pensemos en Valeria, un estudiante de medicina que, tras cada examen difícil, agradecía la oportunidad de aprender algo nuevo, independientemente de la nota que obtuviera. Esa actitud la mantuvo motivada y enfocada durante los años de estudio más exigentes, y hoy es una doctora reconocida no solo por su conocimiento, sino por su resiliencia y su amor por el aprendizaje. Cambiar de una mentalidad fija a una de crecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, hecho de pequeñas decisiones diarias. Cada vez que eliges enfrentar un desafío, que reformulas un pensamiento negativo, que valoras tu esfuerzo, estás construyendo un nuevo patrón mental que te acercará a la vida que deseas. Cada vez que caes y decides levantarte, cada vez que enfrentas el miedo y avanzas a pesar de él, cada vez que eliges aprender en lugar de rendirte, estás reprogramando tu mente para el éxito y la realización. Hoy sabes que no estás limitado por tu talento, tu inteligencia o tus circunstancias actuales. Estás limitado solo por la mentalidad que decidas adoptar. Y ahora tienes el poder y las herramientas para elegir una mentalidad que te libere, que te impulse, que te haga crecer más allá de lo que jamás imaginaste posible. Tu vida no está escrita en piedra. Cada día tienes la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, de ser una mejor versión de ti mismo, de construir un futuro más brillante. Y ahora que comprendes el poder de tu mindset, que sabes cómo identificarlo, cambiarlo y fortalecerlo, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Qué desafío aceptarás hoy? ¿Qué miedo enfrentarás? ¿Qué pequeño paso darás hacia el crecimiento? Recuerda que cada gran viaje empieza con un primer paso. Y tú ya lo has dado al abrir tu mente a esta transformación. La vida premia a quienes se atreven a crecer. Hoy, ese alguien puede ser tú. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de Mindset, la actitud del éxito. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.